Buenas noches a cada uno de los oyentes, que el Señor les bendiga. Un tema tan importante que vamos a tratar en esta noche, el origen del pecado. ¿Qué equivale a la maldad? En hebreo significa calamidad, ¿no? Eh, y así, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay diversos términos que se usan relativos a este término, ¿no? El significado de pecado, que también eh, equivale a iniquidad, maldad, etcétera, con matices, ¿no? Diversos matices, eh, y de acuerdo a ello también el significado. Para medir la importancia del tema, tenemos que entender el significado de pecado. Hemos dicho que he estado revisando el diccionario en griego. Amartilla es pecado, que significa fallar el blanco, como el centro del concéntrico para disparar la flecha, cuyo bull del centro representa a la voluntad de Dios, camino de justicia y santidad, que al acertar pudiéramos tener una vida pues llena del Espíritu Santo de Dios, llena, satisfechos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? De triunfar en la vida a, a lo largo de nuestro caminar sobre esta tierra. Entonces, hemos dicho que equivale el pecado a calamidad. La opinión del hombre, sin embargo, es que el hombre es bueno. ¿Qué es bueno? Los psicólogos, los psiquiatras dicen eso, ¿no? Que el hombre es bueno, ¿no? Dichos como, descubre todo lo bueno que hay en ti, ¿no? Como que el hombre, pues, es buenísimo por dentro. Sin embargo, los rayos X de Dios nos dice que el hombre es malo por naturaleza, como se ve en los niños, ¿no? Pequeños a los 2, 3 años, haciendo sus berrinches. ¿Y quién le ha enseñado a mentir? Uno no se explica, ¿no? ¿Cómo es que empieza a mentir, a decir, ya aparece pues el orgullo, ¿no? Como que el mundo girara alrededor del niño o la niña. Por eso es que los padres tenemos que estar alertas, ¿no? Porque si alimentamos ese egocentrismo en las criaturas, definitivamente van a llegar a ser dictadores cuando estén adultos, ¿no? Entonces, esto es la historia de la humanidad, está salpicada de sangre, ¿no? Cuando decidió rebelarse contra Dios, tal es así como en el Antiguo Testamento podemos ver varios capítulos hechos, como la construcción de la Torre de Babel. El hombre quería ser igual a Dios y quería construir más y más alto esa torre, hasta que Dios produjo confusión, ¿no? Para que esto se dispersara, que es el origen también de las palabras, ¿no? Es decir, de los idiomas, perdón. Ahora, otro hecho también, la Inquisición, que aniquiló a muchísima gente de una muerte de lo más cruel. Las guerras mundiales, ¿no? ¿Cómo es que se produjo, por ejemplo, la guerra química, el aborto que hoy en día vemos, ¿no? Con estupor, millones de niños son sacrificados. Hay pornografía infantil, corrupción política por doquier. Parece que cada país está descontento con su gobierno porque predomina la corrupción. Hacen ver un profundo problema de maldad, ¿no? Todos estos hechos en el ser humano. Se dice que eh, al tener la historia de la humanidad aproximadamente 6.000 años, distinto a la edad geológica que tiene millones, ese es otro tema que podemos tratar en otro momento, pero la historia de la humanidad
está aproximadamente en 6.000 años, de los cuales solo ha conocido 25 años de paz, ¿no? Ahora mismo, esta amenaza, ¿no? Una tercera guerra mundial, ya los hechos luctuosos que está sucediendo de Rusia contra Ucrania, etcétera, tantos accidentes de tránsito por beber las bebidas alcohólicas, causa de los divorcios, las peleas y los crímenes, ¿no? Las drogas, lo mismo. Tantos divorcios también por causa de estos, eh, las bebidas, el- la- todo tipo de vicios que uno entra, ¿no? Va acumulando en vida, es porque el pecado engaña. Por ejemplo, alguien que está con problemas a los pulmones, sin embargo, está fumando, ¿no? Eh, el, el fumar, a pesar de que el hombre sabe que es autodestructivo, pero lo hace. Por eso es que en Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón, engañoso como chueco, torcido, es el término engañoso, es el corazón, entendiéndose que corazón es el alma, asiento de las emociones, sentimientos, voluntad y el intelecto. Más que todas las cosas, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo que indica que del corazón sale lo malo, ¿no? Lo malo, chueco y torcida son los sentimientos. Es decir, cuando nacemos ya está chueco y torcido aún el intelecto. Pues Romanos 1:22 al 32 eh, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, como algo incurable. Eh, como el tiempo es tan corto, no voy a leer todo el pasaje del 22 al 32, pero hoy en día cuando se trata de explicar el origen del asesino, del sicario, la psicología dice que es por el medio ambiente. El educador dice que es por falta de educación. Así cada disciplina le da una explicación eh, respectiva. Pero la Biblia simplemente dice, llama a todo este mal el pecado, ¿no? Nadie puede tratar con el interior del hombre, sino Dios mismo. Por eso tuvo que venir Jesús para morir en la cruz, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿no? Sea salvo. Luego dice también la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús tuvo que llevar sobre sí todos los pecados de la humanidad a lo largo de estos 2000 años. Tiene el mismo efecto desde el momento que hace más de 2000 años fue a la cruz. Y por eso es que decimos hoy, hasta el día de hoy, está el hombre en tiempo de gracia. No sabemos hasta cuándo más será, cuando el Señor venga, ¿no? Cuando todo esto, este tiempo de gracia culmine. A pesar de que podemos pensar que el hombre es racional, inteligente, porque hacemos lo que no queremos, ¿no? Es que está guiado por la razón, ¿no? No está, perdón, quiero decir, no está primando la razón, sino por sus pasiones. Dentro de uno está la maldad, tal como nos dice Romanos 7:15, nos explica el proceder, porque lo que hago no entiendo, nos lleva a hacer en contra la razón, ¿no? Eso es lo que nos lleva a hacer contra la razón. Eh, ni los sistemas, por ejemplo, de rehabilitación de los chicos en Maranguita no resuelve el problema del ser humano, ¿no? Desde Adán hasta la inclinación al mal. Solo Cristo, enviado hace más de 2000 años para morir en la cruz, puede cambiar la vida del ser humano. Dios es el que justifica a aquel que en él
cree. Entonces, una vez más, el origen del pecado no está en el hombre, sino en el diablo. Dice así la palabra en 1 de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eh, perdón, Santiago también 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Seguimos con versículo 14, sino que cada uno esté tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eh, Proverbios también 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Entonces, ¿de dónde viene la maldad? Pues esta maldad del hombre, para que se aleje de su Dios, la respuesta está en Génesis 1:31, ¿no? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, para que no pensemos que proviene de la creación, Dios había puesto su sello de aprobación a lo que había surgido de él mismo. Por su propia mala intención, entonces el hombre corrompió la naturaleza pura que había recibido del Señor y en su caída arrastró consigo a toda su descendencia, ¿no? A la destrucción. Por consiguiente, el pecado no formaba parte de la creación original, ni fue decretado por la voluntad del Dios creador. El primer hombre, Adán, pecó y su transgresión sumió a toda la humanidad en el pecado, aunque este no fue el origen del pecado, sino que en Ezequiel 28:13 al 17 habla en sentido, eh, vamos a decir, figurado de Satanás, que es Lucifer, que fue creado originalmente sin defecto, como lo fueron todas las cosas creadas por Dios, ¿no? Porque dice así, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. El versículo 15 nos da entonces una pista, ¿no?, sobre el origen del pecado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Luego también podemos ver en Isaías 14:12 al 14. Indica además que Satanás, o sea, Lucifer, pecó en su orgullo y su codicia del trono de Dios, pues dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, el origen es mucho más antes que
que la creación del hombre, ¿no? Todo pecado, por muy trivial que parezca, no alcanza la perfección moral. Dios siempre es coherente en su naturaleza perfecta. Pues en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por tanto, todo pecado debe venir de la criatura, ¿no? Y el deseo de maldad surge entonces del interior del individuo, ¿no? En Santiago 1:14 al 15 nos dice así, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado se halló en Lucifer debido a la elección que hizo este ángel de buscar algo distinto a lo que Dios había elegido para él. Se llenó de orgullo, ¿verdad? Cada vez que buscamos algo distinto a la elección de Dios, pecamos. Tenemos que estar cuidadosos. Eh, el orgullo es lo que predomina también en todo ser humano, ¿no? Y entonces cada día tenemos que luchar con ese orgullo, aun cuando hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Bueno, otra vez, aunque Dios no provocó el pecado, ciertamente lo permitió o no existiría, ya que Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿no? Es cierto que podría haber evitado el pecado, pero eso habría significado despojar a su creación de ese libre albedrío, ¿no? Somos, fuimos creados con ese libre albedrío. Si no, de otra manera, seríamos como robots, ¿no? Todos, dice, todos sus caminos son buenos. No hay ningunas tinieblas en él, nos dice en Juan 1:5. Y ahora mismo está haciendo eh, que todas las cosas obren bien, ¿no? Como dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También nos corrobora Isaías 46:9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, vemos que la universalidad es, del pecado es evidente, ¿no? De maldad que ciega la razón, de acuerdo al diagnóstico de Dios revelado en su palabra, no es como el cáncer o enfermedad que está en algunos, es universal, o sea, no hay uno solo que esté libre de pecado, ¿no? Ya de principio hemos dicho que el hombre posee la naturaleza heredada que lo inclina al pecado. Por eso eh, el, cuando el salmista David, después que cometió un horrendo pecado y crimen, además, en Salmo 51:2 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eh, veneno tienen, dice el 58:4, veneno tienen como la serpiente, son como el áspid, es, zorro que cierra su oído. En Job dice 14:4.
¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Todo nuestro ser está contaminado por el mal. Nuestros pensamientos, acciones, palabras, sentimientos, la voluntad, no existe un solo ser humano que sea justo delante de Dios, con la sola excepción de aquel que apareció para quitar el pecado, como nos dice Hebreos 9:26. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquel que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca, nos dice 1 Pedro 2:22. O sea, el inmaculado Hijo de Dios, cuyo nacimiento no ha sido por eh, el acción de un hombre, ¿no? O el esperma de José, sino como lo anunció el ángel a María, sería embarazado por el Espíritu Santo. Y le dijo el ángel que será el Hijo de Dios y su nombre será Jesús, que significa el Salvador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos sido infectados y se puede ver la evidencia, ¿no? Ya dijimos, en el niño, desde que es chiquito, de los 3 o 4 años, ¿no? A mentir está ya como un pequeño dictador, ¿no? Por más que le enseñemos a portarse bien. Ese pecado que mora dentro del hombre oscurece el entendimiento, somete a la pornografía, el cigarrillo, el fumar, las drogas, la ambición por el dinero, entre tantos, ¿no? El pecado ha sometido entonces al hombre. En Romanos 3:9 nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, bajo el control total de la maldad. No es cierto que el hombre es racional, ¿no? Por ejemplo, vemos a la gente muy inteligente, los alemanes. ¿Cómo podemos explicarnos que siguieron a Hitler, ¿no? A quien se le sometió más de 85 millones de alemanes en su locura del expansionismo y la matanza a los judíos, entre muchas otras barbaridades, ¿no? ¿Qué fuerza misteriosa, autodestructiva envolvió a la mente de aquellos alemanes? ¿No? ¿Por qué se dejaron engañar? ¿No? Así como también de muchos otros dictadores. ¿Por qué? Porque hay dentro de nosotros un poder engañoso por el pecado. Es más fácil que el hombre crea a la teoría del evolucionismo que la palabra de Dios dicho ahí en Génesis, ¿no? Es más fácil que crea a la masonería que a Jesucristo o a Buda que a Jesucristo. Por ello se necesita que el hombre sea invadido por el Espíritu Santo de Dios. Desde el momento que uno reconoce que Dios le ama, que uno es pecador y no hay manera de tender el puente que nos separa entre Dios y el hombre, porque el pecado es como un gran abismo, a menos que cruce por el puente que es la cruz. Jesucristo nos tendió ese puente para que pudiéramos llegar a la presencia de Dios y estar en comunión con Él. Entonces, es necesario que el Espíritu Santo guíe a la persona a entender, a despertar primero y luego ver la realidad de esta verdadera dimensión, lo que significa el pecado. Mientras no sea invadido por el Espíritu Santo de Dios, el hombre ni se va a dar cuenta, ¿verdad? Eh, para que despierte, ¿no? Cuando le sea quitado las vendas de los ojos, entonces pueda darse cuenta y acudir prontamente, ¿no? A
a la cruz, con todo el sufrimiento que causa el pecado, puede que nunca se conozca completamente en este mundo. Sin embargo, las escrituras aseguran que el mal es temporal, no va a ser eterno, mis hermanos. Un día el mal terminará. El plan redentor de Dios, cuando ya haya culminado ese plan, Jesucristo habrá destruido la obra del diablo para siempre. Es lo que nos dice Primera de Juan 3:8, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De manera muy resumida, el apóstol Pablo, que eh, nos ilustra bastante sobre la naturaleza del pecado en Romanos, podemos decir que en capítulo 3 explica que la medicina para el pecado es a través de la fe y no por las obras. En el siguiente capítulo, Romanos 4, dice que desde el Antiguo Testamento con Abraham y David, la salvación ha sido y será por la gracia de Dios. Luego el capítulo 5, la justificación es por la fe. En el capítulo 6 habla de el daño tan tremendo que hace el pecado, cuando dice la paga del pecado es muerte, muerte. Y el siguiente capítulo, vamos al Romanos 7:15. El apóstol Pablo descubre la pecaminosidad dentro de nosotros, porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que y ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, como ocurre hoy en cómo es el engaño, ¿no? Del pecado. Hay una fuerza, un poder dentro de nosotros que, aunque sabemos racionalmente que está mal, lo hacemos. Tiene más fuerza de la voluntad. En Romanos 8:21 nos señala que el pecado reina como un rey dentro de nosotros. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como el pecado reinó, nos da esta metáfora para ilustrarnos que el pecado nos hace esclavos, esclavos, sin poder obedecer a Dios. Entonces, la medicina que nos ha dejado Dios en su palabra, la Biblia, está, ¿no? Está la receta para liberarnos de la avaricia, de la incredulidad y toda una lista de pecados, ¿no? Eh, Tenemos que entender también, de acuerdo a Mateo 12:31, que todo pecado es blasfemia, insulta a Dios. Antes, exhórtese unos a otros continuamente para que ninguno de vosotros se enfurezca, donde no habrá soberbia, sino que vendrá, eh, si es que no es así, vendrá el endurecimiento del corazón. Cuando dentro de la voluntad de Dios, cuando envió a Jesús, es que tengamos la comunión, se restaure esa comunión perdida en Adán, en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Nos ha llamado a vivir así, en comunión con Él. Reconozcamos entonces que no tenemos la fuerza para dejar los pecados, no es con la fuerza de la voluntad, sino con la fuerza del Espíritu de Dios, haciendo morir las obras de la carne cada día. Aceptemos, hermanos, amigos, el diagnóstico de Dios, que de permanecer en la condición del pecado que está dentro de uno, habrá autodestrucción día a día, lentamente, y que si muero en esta condición,
Nunca más en la eternidad veré a Dios, sino por estar en el infierno. Entonces, Cristo pagó por mis pecados, siendo el antídoto la sangre derramada en la cruz por el Hijo de Dios, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Que Dios bendiga su palabra. Esto es lo que quería compartir con ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan.